En las profundidades donde la luz no llega y el tiempo parece detenerse, descansan historias que jamás fueron contadas del todo. Submarinos rusos que zarparon en silencio, llevando consigo rutinas, esperanzas y órdenes que nunca volverían a la superficie. Entre acero, oscuridad y kilómetros de agua, el mar se convirtió en testigo y guardián de sus últimos momentos. Este es un viaje a las profundidades de la memoria, donde los ecos aún resuenan y el océano no ha terminado de hablar. El Atlántico Norte estaba en calma aquel otoño de 1986, pero bajo su superficie viajaba en secreto una poderosa nave que guardaba en su interior equipo nuclear bajo el susurro silencioso del océano. El K-219, un submarino soviético de la clase Yankee, avanzaba en silencio absoluto, oculto en las profundidades oscuras del océano. Su rumbo no figuraba en mapas civiles, patrullaba muy cerca de la costa este de Estados Unidos. Nadie debía saber que estaba allí. Nadie debía verlo. Nadie debía oírlo. Pero el mar siempre escucha. La madrugada del 3 de octubre de 1986, algo salió mal. En uno de los silos de los misiles que portaba, el número 6, le entró agua de mar. El contacto con el combustible provocó una detonación química. El submarino tembló como si hubiera sido golpeado por una criatura gigantesca desde dentro. El compartimento se llenó de humo tóxico. Un marinero perdió la vida en el acto, mientras que el K-219 comenzó a perder flotabilidad. A duras penas, logró emerger a la superficie gracias a las habilidades del comandante soviético que logró maniobrar, pero el peligro no había terminado. Con el incendio extendiéndose y los sistemas automáticos fallando, el reactor nuclear quedó en una situación crítica. Si no se detenía manualmente, podía producirse una fusión del núcleo, un cataclismo nuclear en pleno Atlántico. Ahí entra la parte más oscura y más heroica de la historia. El joven marinero Sergei Preminin descendió al compartimento del reactor, donde el calor era insoportable y el aire casi irrespirable. Uno por uno, introdujo manualmente las barras de control para apagar el reactor. Pero la presión interna impidió que la escotilla volviera a abrirse. Preminin, el héroe sin capa de esta historia, quedó allí abajo, solo, salvando no solo a la tripulación, sino quizá a medio océano. Con el submarino afectado, el capitán Igor Britanov ordenó evacuar a todos a bordo. 102 hombres fueron rescatados por un barco mercante soviético. El buque Krasnogvardeysk fue el encargado del rescate, mientras el K-219 quedaba a la deriva, aún cargado con el equipo nuclear y ojivas. En total, 4 tripulantes perdieron la vida, mientras que Estados Unidos observaba. Sus barcos y satélites seguían cada movimiento, pero no intervinieron. Era una historia enemiga y demasiado peligrosa. Durante días, los soviéticos intentaron remolcar el submarino de vuelta a casa, pero el 6 de octubre de 1986, el mar decidió el desenlace. El cable de remolque simplemente se rompió. El K-219 se hundió definitivamente, desapareciendo en una fosa del Atlántico a unos 5.000 metros de profundidad, llevándose consigo sus secretos, sus misiles, y el eco de una contienda que nunca llegó a estallar. Oficialmente, el percance fue atribuido a una falla técnica. Extraoficialmente, se habló de colisiones, errores humanos, incluso de un posible contacto con un submarino estadounidense. Allá abajo, en la oscuridad eterna, el K-219 sigue descansando, aparentemente dormido. No detona, no se mueve, pero todavía guarda pertrechos capaces de borrar ciudades. Y el océano no olvida. Bajo el cielo gris del mar de Barents, en el océano Ártico, en la mañana del 12 de agosto del año 2000, el océano parecía en calma. Demasiada calma para lo que estaba a punto de ocurrir. El K-141, Kursk, orgullo de la flota del norte rusa, se dirigía a unas maniobras navales cerca de la península de Kola. Era un coloso de acero, un submarino de la clase Oscar II, diseñado para sobrevivir a casi todo.
A bordo se encontraban 118 hombres, oficiales, marineros, hijos, padres que habían zarpado convencidos de que volverían a casa. Pero el destino es caprichoso. El debacle se hizo presente y estalló a las 11:28 de la mañana. Los sonares de otros barcos captaron algo imposible de ignorar, un estallido. Pero no vendría solo. 2 minutos después, otro, pero este mucho más fuerte. Dentro del Kursk, el infierno se desató en segundos. En la sala de torpedos de proa, uno de ellos, alimentado con peróxido de hidrógeno altamente inestable, sufrió una fuga química. El calor, el vapor, la presión, luego la detonación. Pero la segunda fue devastadora. Provocó que varios torpedos más reventaran y abrió el casco como si fuera papel. El submarino, triste y seriamente lastimado, se precipitó al fondo, llegando al lecho marino a unos 108 metros de profundidad. Y entonces, silencio total. La mayor parte de la tripulación pereció al instante, pero no todos. En la sección trasera del submarino, 23 hombres sobrevivieron al impacto inicial. Se refugiaron en el 9º compartimento, rodeados de agua helada, humo y oscuridad. Sin energía, sin calefacción, con oxígeno que se agotaba minuto a minuto. Uno de ellos, el capitán teniente Dmitry Kolesnikov, escribió una nota con mano temblorosa. En ella dejó constancia de que seguían vivos. Horas después del suceso, tal vez incluso más de un día, esperaron, golpearon el casco. Confiaron en que alguien los escucharía, pero todo fue inútil. En la superficie, Rusia tardó en aceptar la magnitud del evento. Los primeros intentos de rescate fallaron. Equipos obsoletos, corrientes traicioneras, decisiones políticas lentas. Aun cuando Estados Unidos estaba listo para ayudar. Pero había orgullo, y el orgullo ruso es tajante. Durante días se insistió en que la tripulación seguía con vida, aunque cada hora que pasaba hacía esa esperanza más frágil. Cuando finalmente se permitió la ayuda internacional, ya era tarde. El agua había inundado el último refugio. Un incendio provocado por cartuchos químicos de oxígeno consumió el poco aire que quedaba. La oscuridad fue absoluta. El frío, implacable. No hubo ningún superviviente. El Kursk permaneció en el fondo del mar durante más de un año como una tumba sellada por el océano. En 2001, el submarino fue recuperado en una de las operaciones de salvamento más complejas de la historia. Los cuerpos fueron devueltos a sus familias. Las notas, los relojes detenidos, los objetos personales contaron lo que el agua había intentado borrar. La versión oficial habló de un fallo técnico en un torpedo. Pero el misterio nunca se disipó del todo. Para muchos, el verdadero desastre no fue solo la explosión, sino el tiempo perdido arriba, mientras abajo aún había hombres esperando. Desde entonces, el Kursk no es solo un submarino hundido, es un recordatorio de que incluso los gigantes de acero pueden caer, y de que bajo el mar el silencio puede ser lo más espeluznante de todo. En marzo de 1968, el Océano Pacífico guardó un secreto que aún hoy parece susurrarse entre corrientes frías y silencios metálicos. El submarino K-129, un coloso soviético de acero oscuro, abandonó discretamente su base en Petropavlovsk-Kamchatsky, en el extremo oriental de la Unión Soviética. No hubo despedidas solemnes ni anuncios oficiales. Era una misión simple, patrullar las profundidades cerca del Pacífico Central, posiblemente en rutas cercanas a Hawái, como parte del tenso ajedrez submarino de la contienda fría. A bordo viajaban 98 hombres. Ninguno sabía que aquel sería un viaje sin regreso. El K-129 nunca llegó a su destino. Durante días, luego semanas, el silencio fue absoluto. Las comunicaciones se apagaron como una vela bajo el agua. Alarmada, la Marina soviética inició una búsqueda masiva, pero el océano es grande y sabe esconder bien a sus víctimas. Tras semanas infructuosas, Moscú aceptó lo impensable. El submarino había desaparecido. Oficialmente no se dijo nada. Extraoficialmente, el miedo se instaló. El lugar del hundimiento permaneció desconocido para la Unión Soviética, pero no para todos. Gracias a una red de hidrófonos secretos, Estados Unidos localizó el pecio a más de 5.000 metros de profundidad, al noroeste de Hawái.
Allí yacía el K-129, partido, retorcido, como si algo lo hubiera batido desde dentro o desde fuera. ¿Qué ocurrió realmente? Las teorías se multiplicaron como sombras. Un deplorable fallo en los misiles que transportaba. Una detonación interna por hidrógeno acumulado en las baterías. Una colisión con un submarino estadounidense. Una hipótesis nunca confirmada y siempre negada. O un error humano en un sistema que no perdonaba fallos. La verdad, sellada en acero y sal, nunca emergió del todo. Lo que sí emergió fue parte del submarino. Y es que años después, en 1974, en una de las operaciones de inteligencia más audaces de la historia, la CIA lanzó el proyecto Azorian. Bajo la fachada de una empresa minera, construyó un gigantesco barco, el Glomar Explorer, para rescatar el K-129 en secreto. El intento fue parcialmente exitoso. Solo una sección del submarino pudo ser recuperada antes de que el resto se precipitara nuevamente al abismo. Dentro encontraron restos humanos. Los marineros soviéticos recuperados fueron enterrados en el mar con honores militares, en una ceremonia grabada en secreto. Años después, Estados Unidos entregó la grabación a Rusia. Fue uno de los gestos más silenciosos y solemnes de la contienda fría. 98 tripulantes fueron víctimas de aquel suceso sin supervivientes. Un submarino perdido, una verdad fragmentada y un océano que aún guarda respuestas. El K-129 sigue allí abajo, en la oscuridad, en esa tranquilidad convertida en misterio, y en recordatorio de que, bajo la superficie tranquila del mar, a veces se libran batallas que nadie ve, pero que nunca se olvidan. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y viajemos juntos por la historia.